Estamos rodando. Buenas tardes en este día lluvioso, el último debate de Moratín del año 2025 y también el último debate en Moratín dedicado a Humboldt. Empezamos en mayo con la exposición, luego hemos estado viendo diversos aspectos de Alexander von Humboldt. Ernesto nos habló del legado de la historia natural, José Damián Ruiz Sinoga sobre Humboldt y la geografía física, eso antes del verano, y después seguimos después del verano con Víctor Díaz del Río, Humboldt y la geología. Este cruce nos habló de otras dimensiones de la aportación española con la expedición de Balmi. Ignacio Núñez de Castro nos habló del legado de los jesuitas en Humboldt. Y hoy tenemos un cierre muy importante, abordando una dimensión distinta de Alexander von Humboldt, sus circunstancias vitales, el tiempo en el que vivió, aspectos humanos, culturales, filosóficos, etc. Para ello nos va a hablar el profesor y académico Antonio Heredia Bayona, que es licenciado y doctor en Ciencias Químicas por nuestra Universidad de Málaga, doctor desde el año 1982. Y postdoctoralmente tuvo una estancia importante en la Universidad del Estado de Michigan, donde empezó sus investigaciones en biopolímeros vegetales. Desde el año 2002 es catedrático de Biología Molecular y Bioquímica de nuestra Universidad de Málaga y en los últimos 35 años ha realizado investigaciones importantes en áreas de biología vegetal y biofísica de plantas, desarrollando una intensa actividad investigadora en un entorno multidisciplinar, aplicando técnicas físico-químicas para caracterizar los biopolímeros vegetales. Y la importancia de sus investigaciones nos da que ha obtenido financiación para 19 proyectos de investigación tanto públicos como privados, ha tutorizado más de 60 trabajos de fin de grado y de máster, dirigido 16 tesis doctorales y autor o coautor de más de 160 artículos y de 3 patentes. Las principales líneas de investigación son la caracterización biofísica, físico-química y biofísica de la cutícula vegetal, el estudio de la calidad en los frutos en fisiopatía, como el agrietamiento y el rayado, y los mecanismos moleculares de la estructura y síntesis de la cutícula vegetal. Hay algunos datos que escapan de los currículos científicos, pero que dan idea de la importancia de su actividad científica. El Sur, el diario Sur de nuestra ciudad, el 16 de octubre, hace muy poquito, de este año, publicaba cómo la UMA, la Universidad Pública de Málaga, sitúa a 77 de sus investigadores entre los investigadores más influyentes del mundo. Y eso en base al ranking Stanford, que destaca a los profesores con la referencia científica y número de veces que son citados en nuestros trabajos. Esta clasificación incluye dos apartados, uno en el que se analiza la referencia a lo largo de la trayectoria de carrera científica y otro solo con los datos del año anterior, del año 2024. Para ser incluido en el ranking hay que encontrarse entre el 2% del talento más citado en el mundo en su subárea de especialización. Pues bien, el profesor Antonio Heredia está en el puesto número 10 de nuestra universidad, en los investigadores más influyentes según su trayectoria y como está plenamente en activo, según lo publicado en el último año, sube hasta el número 7 incluso. Eso nos da cuenta de que tenemos un gran científico aquí para darnos este debate, pero también quiero destacar otra faceta muy importante de Antonio Heredia, como es la transversalidad del conocimiento. Algunos botones de muestra. La revista Paradigma, la revista de cultura de la Universidad de Málaga, ha alcanzado este año el número 20, aunque son menos de 20 años, porque o sea, más de 25 publicaciones, primero la semestral y luego la anual. Es una publicación de alto nivel que tiene como bandera la transversalidad del conocimiento y la sostenibilidad. Él es el coordinador y fundador, junto con la profesora y ya académica también, Clelia Martínez Maza, y realmente mantener una publicación de este nivel con las dificultades económicas de gestión y todo, pues es un dato muy importante.
Antonio también es un gran fotógrafo, cuida mucho las imágenes, sobre todo la naturaleza, tanto viva como no. La fotografía, la luna, un pajarito, cualquier cosa, maravillosamente. Pero otra de sus pasiones es la música, que conoce y estudia a fondo, y fruto de la música podríamos destacar una actividad que ha desarrollado también en los últimos 20 años. Yo diría es un compartidor cultural, por no decir divulgador, que es una palabra que, como él bien dice, está manoseada y desvirtuada, y por ejemplo, pues comparte el conocimiento de la cultura dando la conferencia del 50 aniversario de la Facultad de Ciencias, o organizando el ciclo de conciertos de música de cámara en Alhaurín de la Torre, que, como decía, ha alcanzado 20 ediciones. Él es el coordinador de su fundación y se celebró la última edición en el mes de mayo en 4 semanas consecutivas. Como reconocimiento de esto, quiero destacar una noticia casi en primicia. El Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre le ha concedido el título de hijo adoptivo, todavía no se lo ha entregado, es una distinción muy, muy importante. Y por otro lado, otra entidad cultural también de aquella ciudad le ha nombrado Alhaurino del año 2025. Felicidades por ello. Antonio tiene su dimensión como académico desde el año 2022, es académico de números, y como todos habéis podido comprobar, se ha integrado perfectamente y presenta una dedicación encomiable a la academia. En el día a día, en los trabajos de cada día, en la organización, junto con el profesor Becerra, de la exposición del 50 aniversario de la Facultad de Ciencias, que fue un reto importante, vencer muchas dificultades, pero creo que se hizo un trabajo muy digno y muy importante. Y últimamente le hemos endosado el editor del boletín, o coeditor o ultimador del boletín. Gracias por todo ello, querido admirado Antonio, tiene la palabra. Muchísimas gracias, Fernando, por la presentación, y muchas gracias a todos los que estáis aquí en una tarde que para mí es bonita. Nuestra tarde lluviosa de otoño no puede ser mejor, evidentemente. Yo espero no sé realmente lo que podéis esperar. Me voy a tutear, obviamente, a todos, que os conozco a todos. No sé qué podéis esperar de este título de Alexander von Humboldt y su tiempo. Lo has dicho tú muy bien, una mezcla de varias cosas, ¿no? Probablemente otros me lo dejen en el oído, pero quiero de alguna forma que lo que voy a decir, que no es muy largo, o por lo menos cuando yo me lo repaso no parece demasiado largo, pues de alguna forma me sugiere, sobre todo, y lo voy a indicar en el momento apropiado, en el momento oportuno, pues temas futuros, ¿por qué no?, para discusiones aquí o donde haya lugar, pero evidentemente, obviamente, con la Academia Malagueña de Ciencias. Bien, como bien has dicho, y el hecho de que esté sentado aquí y debe cambiar de gafas, entre otras cosas, es porque tengo que hacer lectura de palabras textuales sacadas de textos de algunos autores, y me es mucho más fácil, obviamente, estar sentado aquí que de pie o allí en la esquina, como normalmente nos situamos, ¿no? Como sabemos. Efectivamente, como muy bien ha dicho Fernando, esta conferencia o esta charla que vamos a tener aquí, o este debate común, pues pone punto y final a la serie de eventos que hemos hecho en relación con Alexander von Humboldt, incluyendo la exposición, incluyendo por todos los compañeros, Ernesto, Víctor, José Damián, Ignacio Núñez de Castro, que me han antecedido, ¿no? Estamos finalizando el año y creo que había que terminar con esto también. Y yo le propuse a Fernando hace ya meses, antes del verano creo, para recordar que, bueno, que podía ser un pequeño colofón esto, que a lo mejor hubiese sido la primera conferencia, no hubiese estado mal, a lo mejor, lo digo por presentar un poco el tiempo. Pero bueno, yendo ya al grano, sí he tomado, digamos, una costumbre o un modo que yo suelo realizar con mis estudiantes en clase, especialmente en aquellos temas con aquellos teoremas o aquellos principios que considero importantes para su formación. Creo que siempre es bueno poner en contexto de dónde, cuándo y cómo se hizo aquello. Me refiero a cómo se dio lugar a un teorema, a un modelo o una teoría. Y poner en contexto, pero no solo, en este caso, químico, físico, científico, sino social, cultural, geopolítico, si se quiere, porque creo que así se aprende muchísimo más sobre lo que se va a indicar de ese autor.
Y de hecho, está claro, yo creo que casi ninguno lo dudaríais, que realmente todos los autores que conocemos, y conocemos muchos, científicos, no científicos, sentido de humanistas, etc., pues los fondos son hijos de su tiempo. Y no podemos prescindir del tiempo en el que vivieron para comentar, creo, de una forma seria su obra, ¿no? En este caso, Alexander von Humboldt. Aquí tenemos una primera diapositiva de las pocas que os voy a presentar, donde se ve, pues, a Alexander. Voy a evitar lo de la pronunciación de Humboldt, llamo Alexander, para evidentemente ser mucho más cómodo para todos, con dos cuadros que representan dos estadios de su vida. Uno bastante más joven, alrededor de 30 años, que el que aparece a la izquierda, y el otro ya prácticamente al final de su vida. Fijaros que vivió 90 años, del año 1769 a 1859, años críticos en la historia europea, en la historia mundial, por supuesto. ¿Dónde situamos a este señor? Por cierto, Humboldt, Alexander, fue hijo de un comandante del ejército prusiano, era también chambelán del príncipe imperial de aquella época, y su madre procedía de una familia francesa hugonota, radicada en Prusia. Realmente todos proceden de Prusia, aunque él nació en Berlín en el año 1769, como estamos viendo. 20 años justo antes de la Revolución Francesa. Digo, para tener un poco ya el primer punto de referencia, ¿no? Desde un punto de vista sociopolítico, Humboldt está localizado entre lo que todos conocemos como la Ilustración y el Romanticismo. Por eso compartió, desde el punto de vista de todo lo que he leído sobre él, un hombre que me ha apasionado su vida desde siempre, todas las contradicciones del siglo de la Ilustración. Fue testigo de guerra, de las tensiones entre la razón y la fe, de las tensiones entre la burguesía y la nobleza de la época. Tensiones también, por supuesto, entre la libertad, que no era libertad, era una tiranía realmente lo que había exterior, y su propia libertad interna. Ese es, digamos, el espectro, vamos a llamar en este caso, sociopolítico, donde este señor vivió esos larguísimos y prolíficos 90 años. Desde el punto de vista ya científico, y sobre todo me voy a la parte de científica experimental, ¿dónde está Humboldt? Nada más que tenemos que mirar esa horquilla de años, esos 90 años. Pues fijaros bien, en cuanto a la química, por poner una de las ciencias ya en boga en aquella época, Lavoisier publicó en el año 1793, digo para que nos situemos, su famoso Tratado Elemental de Química. Lo que suponemos que los químicos, yo soy químico de formación, como sabéis, es donde nace realmente la química moderna. Es decir, en su vida, por decirlo de una forma, nació la química. John Dalton, el químico inglés, a primeros del siglo XIX, pues formuló su famosa teoría atómica, que todos hemos estudiado en una química más o menos elemental. Berzelius, que era un químico sueco, pues unos poquitos años después empezó con toda la notación química que hoy conocemos, la simbología química de las fórmulas que todos los químicos conocemos y todos de alguna forma hemos estudiado. Y vamos a parar ahí prácticamente, porque la química orgánica, que es la que se desarrolló bastante en el siglo XIX, realmente no empezó fuerte hasta mediados del siglo, prácticamente, sobre todo con la química orgánica alemana. Por lo cual, la química, pues básicamente he dicho los puntos más importantes. En geología, ya Víctor, e incluso creo que José Damián dijo algo al respecto, pues ahí hay autores históricos para vosotros, y miro a Víctor, como eran Werner y Hutton, ¿no? En aquella época, básicamente. Los demás que comentasteis son posteriores, incluso a Alexander von Humboldt. La biología. ¿Qué pasa con la biología? A finales del siglo anterior, me refiero al siglo XVIII, no al XVII, en este caso, ya, como todos sabemos, el botánico sueco Linneo, pues de alguna forma catalogó en forma taxonómica casi todo lo catalogable de aquella época, estoy hablando un poco exageradamente, evidentemente, y dio lugar a la taxonomía tanto animal como vegetal. Estamos hablando de finales del siglo XVII. Pero hay un señor especial desde el punto de vista histórico de la ciencia, que fue Juan Battista Lamarck, que en aquellos años donde ya el amigo Lavoisier había escrito su famoso Tratado Elemental de Química, pues expresó en un tratado, era francés, un tratado escrito en francés, expresó o dio lugar a un corte radical que todavía hoy tenemos en la ciencia. Me refiero que en un momento dado divide dos clases de componentes en nuestro mundo, lo que se llaman los cuerpos inorgánicos y los cuerpos orgánicos. Eso es justo de casi primeros del siglo XIX. ¿Qué es lo inorgánico? Para Lamarck,
y todavía lo aceptamos hoy, es lo no vivo, lo inerte. Sin embargo, lo orgánico es lo que respira, lo que se reproduce, lo que está vivo. Fijaros que esa notación inorgánico, orgánico, todavía la contemplamos hoy día. De hecho, en los químicos existe el área de química inorgánica y el área de química orgánica. Y todos los estudiantes de química, yo lo estudié en un momento, estudiamos química orgánica y química inorgánica. Fijaros hasta qué punto es importante aquella división, ¿no? La fuerza vital, el famoso modelo o teoría de fuerza vital, que de alguna forma nos decía que algo especial tenían los seres vivos, pues empezó ya a debilitarse en el año exacto de 1828 con la síntesis de Boreal de Weber. De nuevo, si reflejamos el tiempo, pues estamos ya casi acabando un poco los últimos parte de la vida de Humboldt. Había que esperar a Mendel en 1865 para que la genética naciera, y fijaros ya el año que estoy diciendo, y había que esperar también al gran Darwin, que publicó justo en el año que murió Humboldt su famoso El origen de la especie, su famoso libro El origen de la especie. La física, y ya acabo con esto. Pues la física, sobre todo la mecánica clásica, la mecánica newtoniana, como nos gusta decir, la mecánica celeste, es decir, la mecánica que de alguna forma estudia los cuerpos celestes, pues estaba en su total esplendor. Su total esplendor. Yo diría que con un esplendor que los propios físicos de la época eran incluso muy soberbios al respecto. Era una física absolutamente determinista, una física donde los físicos hablaban con orgullo de que a partir de las ecuaciones de la física se podía conocer casi todo lo que había en el futuro del universo. De hecho, todos conocemos una anécdota de esos años en el cual creo que se llamaba Pierre Laplace, un físico francés, que es un cosmólogo y además es un gran físico, pues de alguna forma le da un tratado, un libro a Napoleón, una entrevista con Napoleón, y le indica que bueno, ahí está todo lo que conocemos sobre el sistema físico de nuestro mundo. Napoleón le responde que echa en falta a Dios en ese tratado. ¿Dónde está Dios? Y Laplace le dice sencillamente, no hace falta, sí, no es necesario. La electricidad y el magnetismo apenas nacieron en la primera tercio aproximadamente del siglo XIX, es decir, prácticamente casi no existían. La termodinámica sí existía ya. El famoso primer principio de conservación de la energía y materia, pues se conocía ya muy bien a partir de Lavoisier, sobre todo, pero el segundo principio, el que realmente ha dado conflicto, en el buen sentido de la palabra, a la física moderna, el segundo principio donde se define la entropía, pues básicamente Humboldt se lo perdió, básicamente. Es decir, si hacemos un pequeño resumen, yo diría, exagerando un poco, que en un trimestre o cuatrimestre de los actuales, un estudiante estudiaría todo lo que he dicho, de toda esta ciencia, biología, química, física, etcétera, etcétera. No había más. Lo digo para poner en contexto, porque muchas veces cuando hablamos de un autor, le damos de alguna forma, le damos características o de alguna forma hechos que corresponden a cosas futuras que todavía no se habían contemplado. El rey Federico Guillermo IV de Prusia dijo una frase espectacular. Dijo que Humboldt era el hombre más grande desde el diluvio. Así lo definió el rey Federico Guillermo IV. Realmente Humboldt es un caso único en el siglo XIX. Es un hombre que tenía una triple fama, como científico, como explorador y como humanista. Y realmente su fama era universal. Hoy día todos sabemos lo que significa universal. Tenemos teléfonos móviles, televisiones, etcétera, pero estamos hablando de hace 200 años, caramba. Se le conocía en todo el planeta. Había recorrido el mismo Europa, América, como todos sabemos, también algo de Asia, etcétera, y de Sudamérica hasta Australia se le conocía perfectamente a este señor. De hecho, trabó amistad incluso con personajes importantes como el presidente americano Thomas Jefferson, con Simón Bolívar también tuvo amistad, e incluso el centenario de su nacimiento, que ya lo vivía obviamente, como sabemos, pues se celebró en muchísimas ciudades. Y estamos hablando, insisto, de hace casi 200 años, una barbaridad, en el sentido de la fama que tenía este señor. De hecho, el presidente americano Ulysses Grant, en el año 1869, pues conmemoró en Pittsburgh, en Pensilvania, con una fiesta tremenda, pues el centenario de su nacimiento. Además, siempre ayudó a los jóvenes. Estamos hablando de aspectos más personales de él. Jóvenes que emprendían su carrera científica. De hecho, escribía a Bolívar, escribía a Jefferson y a los presidentes americanos con el hecho de recomendándole jóvenes que de alguna forma había que becarlos o había que darles de alguna forma algo de dinero.
Hay que recordar que un año después de su muerte, que sería el año 1860, se fundó la Fundación Humboldt. Fundación Humboldt, que fue renovada después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya Alemania se recuperó un poco, en el año 1953, y que hoy día sigue otorgando una de las más prestigiosas, yo diría quizás la más prestigiosa, becas de investigación del mundo. En este salón tenemos un doble privilegio esta tarde, a pesar que somos muy pocos. Tenemos aquí a dos compañeros y compañeros míos, por supuesto amigos vuestros también, como es el profesor Ignacio Miguel Castro y el profesor Miguel Ángel Medina Torres, ambos compañeros, este último no lo conocéis tanto, es catedrático también de mi departamento, que han sido becarios Humboldt. Para que os hagáis una idea de la validez o del valor que tiene esta beca, han salido, creo que me lo han dicho antes, 61 premios Nobel, posteriormente han sido becarios, se llama así, ¿no? Supongo que puedo decirlo así, Humboldt. Bien, una vez dicho esto, pues, si alguno pensará, si ahora voy a decir cuál es el objetivo, la intención, y llevo ya un rato hablando, pues no es lo que lo espera, ¿no? Pero creo que hay que ponerlo, no, pues es mucho más corto de lo que podáis pensar, y creo que la intención hay que decirla ahora, o mi intención, porque es la única que se le dije a Fernando hace ya más de medio año, y es muy sencilla, simplemente la conclusión que yo saco, y eso no quiere para nada quitarle respeto en absoluto y admiración, es que Humboldt fue un hijo de su tiempo, pero un hijo de su tiempo, si quieren, un alumno aventajado, muy especial, si quieren, muy especial, quizás con una cabeza pensante realmente espectacular, pero no dejó de ser un hijo de su tiempo. Un tiempo del que arrastró sus contradicciones, sus luces, sus sombras, sus debilidades y por supuesto también sus fortalezas, como vamos a ver en 3 o 4 cositas que hay. Y el hecho de que aquí hablemos esta tarde, como han hablado compañeros nuestros de la academia otras tardes, creo que con respeto y por supuesto con admiración, es algo que solamente podemos hacer de muy pocas personas, de muy pocas mujeres, de muy pocos hombres que decidieron vivir una vida plena en su tiempo, en el tiempo que les tocó vivir, a la vez que nos dejaron un legado que de alguna forma valoramos, seguiremos valorando y en el que de alguna forma nos reconocemos todos. ¿Dónde va a iniciar, aunque ya ha iniciado la presentación? Pues la presentación obligatoriamente tiene una localidad geográfica. Es la ciudad de Jena, en la Turingia alemana. Una ciudad que queda muy cerca de Weimar, supongo que suena muchísimo más que Jena, supongo. Una ciudad universitaria de la época, en aquella época, con 4.000 habitantes, que según una canción muy popular de la época, todas las tardes, al atardecer, se llenaba de cabras y de ovejas. Cabras y ovejas que paseaban por toda la ciudad y que de alguna forma venían de la campiña, evidentemente, cercana. Pues allí, entre los 7 años que voy a decir, 1797 y 1804, son muy poquitos años, 1797 y 1804, se constituyó el denominado, si lo conocéis todos, Círculo de Jena. Este círculo, este movimiento, estuvo formado por un grupo de hombres y mujeres, como vamos a ver a continuación, que tuvieron la idea, la función de retomar los fundamentos teóricos de una renovación artística, renovación estética y filosófica de la época, de la cultura alemana. Nada más y nada menos. Vamos a ponerle cara a algunos de ellos. En la parte superior aparecen 2 rostros relativamente conocidos. Son 2 grandes de la cultura alemana literaria. Está Goethe y está Friedrich Schiller. Ambos eran muy conocidos en aquella época del Círculo de Jena, eran muy famosos, escribieron 2 obras años antes que realmente han pasado la historia. En el caso de Goethe, la obra que refiero es Las penas del joven Werther, que todos habréis probablemente incluso leído, quien no ha leído Las penas del joven Werther cuando era uno casi adolescente, y Los bandidos, que es una obra de Schiller. De hecho, Schiller era también poeta, como sabemos, la famosa Oda a la Alegría, que está en la 9ª Sinfonía de Beethoven, la parte final de la 9ª Sinfonía de Beethoven, está sacada de una obra de este poeta. Estas 2 personas, estos 2 poetas, literatos, son los más mayores del círculo, sin lugar a dudas, y atravesaban en la época que he dicho una cierta crisis vamos a llamarle crisis de creatividad, y bueno, influyeron, como vamos a ver, en todo esto que vamos a decir. Abajo a la izquierda, aparece uno de los 2 hermanos Liger, en este caso Augusto.
el otro hermano es Friedrich. Pues los dos hermanos, Schlegel, pues eran muy buenos críticos literarios, filólogos y escritores. Colaboraban con todo lo que era a nivel literario. Crearon para el Círculo de Jena una revista comunitaria que se llamó en el año 1798, estoy hablando de años críticos, la revista Atheneum. El señor August Schlegel fue además un traductor de un talento muy reconocido. Junto con su mujer Carolina, que vamos a verla inmediatamente, tradujeron en aquellos años nada más y nada menos que 16 obras del inglés de Shakespeare al alemán. Lo importante no es el número de obras, sino que todavía hoy día son las obras de referencia que se venden en Alemania sobre este autor, sobre Shakespeare. A la derecha del que acabo de mencionar está, pues, quizá el personaje más enigmático y yo diría que más singular y delicado, una delicadeza tremenda, que fue un poeta que se llamaba Novalis. Novalis es el seudónimo de Friedrich von Hardenberg. Es una persona realmente extraña, solamente les diré algunos detalles. Formó parte del Círculo de Jena, por supuesto. Se hizo inspector de minas, fijaros, una cosa técnica, científica, si queremos, para intentar poetizar sobre la ciencia. Fijaros el sacrificio que hizo. Venía de una familia rica, pero él prescindió de toda riqueza para meterse como inspector de minas para todo esto. Pero ya empezamos a decir algo más. Abundó en la idea de que la imaginación lo conectaba todo, que sin ella no existe el mundo exterior. Respecto al Círculo de Jena dijo una frase crítica que ha sido publicada muchísimas veces. Tenemos en nuestras manos una misión, dijo Novalis. El pobre murió en el año 1801, con apenas 28 años, y se convirtió en la encarnación de lo que se llama el primer romántico. Porque vamos a hablar del primer romántico. El término romántico o romanticismo lo acuñó el Círculo de Jena, en concreto los hermanos Schlegel, lo que lo he comentado antes, en la revista Atheneum. Es más, uno de los hermanos, Friedrich, enunció en un artículo de la revista Atheneum las características de lo que significaba ser romántico, el romanticismo. Es un párrafo largo, pero solamente leo 2 líneas. Para estos autores, que insisto, fueron los que de alguna forma acuñaron el término romántico, el romanticismo, que por cierto viene del francés roman, que significa novela, pero para ellos el significado era intento y deber de fusionar, de mezclar y confundir, leo textualmente, poesía y prosa, inspiración y crítica, arte y naturaleza. O como el mismo Novalis, el que acabo de mencionar antes, dijo que consistía simplemente en ser romántico, en ver lo extraordinario en lo ordinario. Algún ensayista ya más reciente, español además, siempre me ha gustado leer sobre este tema, ha dicho una definición que para mí es mucho más drástica. El romántico es el que tiene una verdadera atracción por el abismo. Hay una mujer que hay que mencionar inevitablemente, 2 mujeres, pero especialmente la primera de ellas. Me refiero a Carolina Michaelis Bohmes Schlegel Schelling. Estoy diciendo 4 apellidos, que es el apellido de su padre y de sus 3 maridos. Esta señora estuvo siempre en el corazón del grupo. Era una mujer valiente, independiente, una gran intelectual y se considera el gran espíritu, el verdadero espíritu, estoy hablando de la primera que está arriba a la izquierda, el auténtico espíritu de aquel núcleo de hombres y mujeres, el Círculo de Jena, en el que aspiraban a transformar el mundo. Tenía una hija, Agustina, que se integró totalmente en la vida en los cortos 7 años de vida del Círculo de Jena, donde los filósofos, los que formaban parte del círculo, pues de alguna forma ayudaban a estudiar, programaron su educación, etc. Solo que murió desgraciadamente a los 15 años, en el año 1800, la hija Agustina, y supuso un golpe terrible para todos los que integraban el círculo, cosa que realmente creo que en algunos casos no se recuperaron jamás. También destacar la obra de Dorothea Zeit. Esta mujer era hija del filósofo judío Moisés Mendelssohn, que a su vez esta familia Mendelssohn es una familia importante, sobre todo en el siglo XIX alemán, cuyo él fue el abuelo, en este caso, de Félix y Fanny Mendelssohn Bartholdy. Estoy hablando de los grandes músicos románticos que todos hemos escuchado en algún momento. Pasamos a una parte ya un poquito más fuerte, más dura. El señor que aparece abajo a la izquierda
es el filósofo Johann Fichte. Este hombre enseñó en Jena 2 años solamente, un poquito antes de formarse el círculo y un año posterior. Está considerado el sucesor de Kant, de Immanuel Kant, que todos lo conocemos, desarrollando el idealismo alemán, la escuela famosa del idealismo alemán. Pero primero decir una cosita solamente sobre Kant, para ver después en qué se diferencia Fichte. La ley de la naturaleza, tal y como, y estoy hablando textualmente de lo que dice Kant, la ley de la naturaleza, tal y como la entendemos, solo existe porque nuestra mente las concibe. Si vemos un cierto orden en la naturaleza, como dice Kant, somos nosotros quienes imponemos ese orden al mundo externo, pero el mundo externo no tiene por qué tener ese orden. Y textualmente, como dijo también Kant, el tiempo, el espacio, no son verdades absolutas, sino categorías de nuestra mente, por las que aprehendemos el mundo exterior. Está claro que es una prepotencia, una preponderancia del yo descriptivo, el yo libre. Por lo visto, las clases de Fichte en Jena, las clases en la Universidad de Jena, eran auténticos espectáculos. El aula se la atiborraba de estudiantes escandalosos que seguían después las fiestas en las tabernas, al atardecer, entre las cabras y las ovejas que había por allí, siempre estaba atiborrado de estudiantes, y pronto Fichte, que por visto era bastante orgulloso, cambió el contenido de su filosofía y se separó ligeramente de su maestro, de Kant. Y leo textualmente lo que escribió. Para Fichte, la única certeza era que el mundo se experimentaba a través del yo, del famoso Ich alemán, el cual se afirma en su propio ser, y a través de ese acto se crea el no-Ich, el mundo externo. El yo crea el conocimiento del mundo y el mundo es lo que creemos que es. Es decir, el punto central de Fichte es el yo y no la doble visión de Kant, que permanecía intacto, que todos hemos estudiado en nuestro curso de elemental de filosofía, de la cosa en sí y la cosa tal y como nos aparece en la gran división que hizo Kant. Pero para Fichte todo era, evidentemente, la imaginación, el triunfo de la imaginación para adquirir conocimiento. O mejor dicho, como tengo yo aquí escrito, y es algo más personal, lo que yo creo que es un triunfo o una confusión entre la percepción y lo que es el conocimiento, propiamente dicho. Aquí tengo anotado aquí a mano que sería precisamente este punto, esa confusión entre lo que es percepción y conocimiento, es decir, los postulados básicos de los que estoy hablando, sería un tema realmente interesante, quiero pensar, para mejor un debate, contando sobre todo con nuestro querido amigo Antonio Diegues, para el futuro. Nuestro querido Humboldt, y vuelvo a Alexander, lo vamos incorporando poco a poco en estas pocas páginas que me quedan, adoptó esta estrategia, la estrategia de Fichte en principio, y le dio una gran importancia a la imaginación, una tremenda importancia a la imaginación. Fijaros lo que eso puede llevar a cabo en una obra científica. Y dijo realmente en su diario, escribió en su diario, estoy hablando de Alexander, que esta imaginación era para él un auténtico bálsamo, así textualmente, de propiedades curativas milagrosas. Y estaba hablando evidentemente, de la imaginación en el sentido científico. Creo que es importante destacar, y es como una especie de paréntesis, e incido que puede ser un tema interesante en el futuro, para el año que viene, ¿por qué no?, de que esta idea de Fichte sobre todo, y el triunfo de la imaginación para realmente describir el externo, el mundo exterior, pues realmente ha tenido una influencia tremenda. Una influencia tan tremenda que relatos de carácter totalizador, como totalizante, no sé cómo se diría mejor, como han sido el marxismo, sin más lejos, el mismo psicoanálisis, están muy influidos por esta filosofía. Y, por supuesto, todo lo que sabemos de la posmodernidad, la famosa posmodernidad, que es el valor cultural desordenado, diría yo, a la libre manifestación estético individual del yo, el yo ante todo, comparando con lo que existe, pues realmente viene de la influencia de la filosofía de Fichte. Hay otro filósofo que a meter por aquí en medio, el último retrato que tenemos aquí, que es Friedrich von Schelling. Este señor se unió al círculo en plena efervescencia del mismo, casi los últimos años del círculo. Era gran amigo de Goethe, admirador de Hegel, también admirador, por supuesto, de Kant, pero empezó a afinar en otra línea. Y leo textualmente, él dijo que nuestro conocimiento se origina sobre todo en la experiencia.
escribió un tratado que es la Naturphilosophie, o filosofía de la naturaleza, que indicaba, leo de nuevo textualmente, que cualquier experimento es una pregunta planteada a la naturaleza. Eso atrajo muchísimo a Alexander y atrajo mucho a Goethe, que ahora veremos que estaban muy unidos, aunque realmente veían limitaciones para realmente conjugar esto que acabo de decir. De hecho, en el Fausto de Goethe, la famosa obra del Fausto de Goethe, hay un párrafo el cual dice, de alguna forma, contrapone lo que estoy diciendo. Dice textualmente ese texto: en vano alzamos de la naturaleza el velo, pero es misteriosa incluso a plena luz del día. Fijaros que en unos años donde las áreas, la química empiezan a hacer, la biología parece que quiere formarse, la física es sobre todo prepotente en aquella época, hablar de la filosofía de la naturaleza es hablar de un mundo interconectado. Realmente se estaba adelantando a muchas cosas que vivimos. Un enfoque holístico, que como sabemos da lugar a colaboraciones interdisciplinares. Su idealismo, el idealismo de Schelling, era un idealismo trascendental. A él le gustaba hablar de eso, trascendental. Una unión entre el mundo subjetivo del yo y el mundo objetivo de la naturaleza. Todo, arte, poesía, ciencia, etc., tenía que estar conectado. Novalis, que ya lo hemos mencionado, llegó a afirmar que la ciencia y su máxima expresión debería de ser poética. Fijaos que afirmación estoy hablando de hace más de 200 años. Eso me ha recordado, repasando esta tarde, en las palabras de quizás, yo diría que el más célebre biólogo contemporáneo, aunque falleció hace ya 4 años, que hemos tenido, que es Edward Wilson. Wilson, que es un etólogo, nos dijo, en uno de sus libros, dijo algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Dice que el científico tiene que actuar como un contable, pero pensar como un poeta. Viene a ser básicamente la idea que el mismo Schelling de alguna forma pues nos decía. De hecho, en esa especie de idealismo trascendental que emana de este autor, se sabe perfectamente que estuvo muy influido en su momento por la lectura, le atrajo muchísimo la lectura de un filósofo anterior que mis buenos amigos estarán ya pensando que es Spinoza, sin lugar a dudas. Spinoza, en su ética, en su famosa ética, en la proposición 25 de la última parte, que es la parte quinta de la ética, llega a decir que para llegar a conocer las cosas singulares de nuestro mundo, hay que llegar al tercer género de conocimiento, ese amor intelectual in Dei, es decir, ese amor intelectual a Dios. Conocer cosas singulares son conocer puntos nodales, puntos críticos en la red causal, una red infinita de causas de toda la naturaleza. Faltaba decir la famosa frase de Spinoza, Deus sive natura, es decir, Dios, es decir, la naturaleza. Vamos a envolver ya más directamente, ya casi en la última parte de lo que quiero contar, a nuestro querido joven Humboldt, digo joven porque en aquella época él era más joven, con todos estos personajes, con esta compañía de personas. Un puñado de hombres y mujeres, sin duda, que disfrutaron, vivieron con libertad, una libertad auténtica, creativa y entusiasta. Y no como ahora, y esto ya introduzco algo mi visión, mi idea más personal o mi opinión más personal, como bien dijo el filósofo Byung-Chul Han, el pasado 25 de octubre, cuando recibió el premio Princesa de Asturias de Humanidades, nos dijo algo en Oviedo muy importante. Aunque creamos ser más libres que nunca, la verdad es que vivimos en un régimen a nivel mundial que explota nuestra libertad. El hermano mayor de nuestro querido Alexander, hermano Wilhelm, erudito y posterior fundador de la Universidad de Berlín, se trasladó primeros del siglo XIX a Jena. Y su hermano Alexander pues, iba a visitarlo con bastante frecuencia. Y allí conoció a Schiller, conoció a todos los que acabo de nombrar, pero especialmente hizo mucha amistad con Goethe. Goethe vivía en Weimar, que está a unos 20 y tantos kilómetros, lo hemos visto antes, de Jena. La relación que tuvo en cada viaje que hacía Alexander está escrita y tiene unos resultados realmente espectaculares. La relación fue absolutamente cardinal, como digo yo aquí. Ten en cuenta que Goethe en aquella época era el dios, el Zeus, vamos a llamarle así, el Zeus de los literatos alemanes. Está considerado realmente el no va más. Pero congeniaron de tal forma que se pasaban los días enteros en Weimar, él dormía allí, etcétera y demás, pues trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer.
con conclusiones, entre ellos, incluso ya se oían las voces de los dos, porque discutían a menudo sobre temas científicos. Realmente aquello fue genial para los dos, un tándem realmente espectacular. Hay alguna película por ahí que traduce algunos momentos de estos, pero realmente, por lo visto, las reuniones eran súper ruidosas, muy especiales, agotadoras, como diría alguno, ¿no? Realmente fue un estímulo tremendo para los dos, uno por joven y otro por maduro. Sobre todo Goethe, que era ya maduro, pues realmente que era un hombre singular también, muy multidisciplinar. Todos sabemos que era un gran literato, pero también creo que sabemos casi todos que propuso una teoría de los colores que todavía pues se explica, teoría de los colores, estudió cosmología, botánica, estudió química. De hecho, una obra que él escribió, y creo que nuestro querido Ignacio comentó algo, estoy recordando muy de pasada en su intervención hace un mes y medio, las famosas afinidades electivas, de alguna forma obtuvo de ahí, o sacó el término de afinidad. El término de afinidad es un concepto químico muy antiguo, tan antiguo que fue el propio Newton el que de alguna forma lo acuñó y lo puso en boga. La afinidad electiva, el ver la relación humana como interacciones entre moléculas. Es más, algunos autores indican que el personaje central, algunos autores, he encontrado más de uno indicando esto, que el personaje central del Fausto de Goethe está en algún momento inspirado en Humboldt, en Alexander von Humboldt. Es más, esto sí se conoce muy bien, lo encontré hace poco este detalle. Dicen que Humboldt llevó siempre consigo, en su indumentaria, copiado a mano, una conocida y muy explícita expresión del protagonista, es decir, del Fausto de Goethe. La expresión es muy corta, y la digo, es una pregunta realmente. La expresión que llevaba siempre Humboldt en su bolsillo es esta: ¿fue acaso un dios el que escribió estos signos que calman el furor de mi interior, llenan mi pobre corazón de gozo y con un impulso secreto me desvelan las fuerzas naturales? Como podemos suponer, Alexander fue muy entusiasta también de la idea de Schelling, de la filosofía de la naturaleza, mantuvo correspondencia con él, lo nombró varias veces en su famoso libro Cosmos, como todos sabemos. Y al igual que el filósofo, consideraba que la naturaleza, y pongo entrecomillado, era el poder sagrado eternamente creativo y original del mundo. Bien, es verdad que hay que decir también, y no quiero ser negativo, ni muchísimo menos, nadie es perfecto obviamente, de que hay que indicar que en algunas ocasiones el mismo Humboldt, Alexander, trasladaba muchísima subjetividad a sus trabajos, a sus observaciones, en sus viajes. Y todos sabemos lo peligroso que es la subjetividad en un científico, en un ingeniero. Una subjetividad, una mezcla confusa a veces de emociones y de racionalidad. Y de hecho, hay una frase del mismo Humboldt en su diario que dice, o dijo lo siguiente: los instrumentos y los datos y la observación rigurosa no son a veces suficientes, porque aquello que le habla al alma escapa a nuestras mediciones. Una frase bonita, sin duda, pero que cae en la tentación, evidentemente, de asumir las sensaciones antes que la propia racionalidad. Realmente la actitud científica moderna cuestionaría evidentemente esa frase, sin lugar a dudas. Humboldt, Alexander, escribía por lo visto con una prosa, escribía por lo visto, se puede leer, pero claro, en alemán habría que leerla evidentemente, muy atractiva, fascinante, tenía una extraordinaria sensibilidad, era un hombre que cautivaba realmente a los lectores y decía que la naturaleza era como un todo vivo, no como un conjunto de cosas inertes y muertas, sino un organismo en el que todo está entrelazado. Concepto que de alguna forma sigue vivo entre nosotros y que la física ya más moderna de aquellos tiempos, pues ha puesto en boga. La teoría de la termodinámica, de los procesos reversibles o termodinámica de los sistemas alejados del equilibrio, de alguna forma que explicamos en clase y que algunos intentamos incluso mostrar en nuestros modelos experimentales, es de alguna forma una heredera de estos pensamientos, sin duda. Es de destacar también que su hermano Wilhelm, que era mayor, como hemos dicho, fue ministro de Educación y creó la Universidad de Berlín, como todos sabemos. Universidad de Berlín, que hoy día se llama Universitat, si lo digo bien, Friedrich und Alexander von Humboldt, que lleva el nombre de los dos alemanes. Y los dos hermanos quiere decir. Wilhelm
manifestaba que la educación superior tenía que ser, quiero comentarlo esta tarde, un proceso de autoemancipación, y abogó por un enfoque holístico que combinara la enseñanza y la investigación, la arte y la ciencia. Punto de vista evidentemente súper moderno, creo que muy diferente del excesivo proteccionismo, en mi opinión personal, por supuesto, y especialización que damos hoy día en nuestros universitarios actuales. Terminar, decir que Alexander Humboldt siempre tuvo un espíritu liberal, despreciaba el dogmatismo religioso y el de un deísmo intolerante, y se constituyó casi al final ya de su vida sobre todo creativa, como un auténtico empirista. Era más empirista, es decir, más experimentalista que filósofo propiamente dicho, más cerca del pensamiento científico que del pensamiento filosófico. Y bueno, creo que no me he saltado de nada, me va a resultar poco esto al final, lo digo como un pequeño chiste, simplemente poneros alguna idea positiva. Esto es un cuadro que de alguna forma refleja el ambiente de las reuniones del Círculo de Jena. Ya hemos comentado de qué iba este círculo. Hay una figura también, un cuadro donde aparecen Augusto Schlieger, los hermanos Humboldt y Goethe, se reunían, y fue a partir de ahí donde se conocieron, sobre todo Alexander y Goethe. A partir de esas reuniones pues, salió esa amistad tan profunda y tan hermosa que acabamos de comentar. También comentaros, bueno, como pequeña, bueno, todos conocemos este cuadro, ¿verdad? El famoso Friedrich Caspar David, el caminante sobre el mar de Lübeck, es la esencia del espíritu romántico, vamos a decirlo así, todos lo hemos visto y siempre nos ha chocado, por lo menos a mí personalmente siempre he admirado este cuadro. Antes de terminar, simplemente deciros que hay una autora alemana, Andrea Wulf, que ha escrito dos hermosos, digo hermosos porque son grandes, muy grandes, están editados por Taurus, creo recordar, Magníficos Rebeldes y la invención de la naturaleza, dos grandes libros que sirven realmente para todo lo que acabamos de decir. También recomiendo el libro este de leer a Schelling y, ¿por qué no?, por supuesto, el famoso libro del mismo Alexander, Cosmos, el famoso libro Cosmos. Para terminar, y sí termino ahora, no voy a terminar con esto, porque habéis visto por ahí una cosa rara, que no sé cómo voy a poner aquí, porque me ha dado algún problema. Para terminar, simplemente comentaros que Humboldt, Alexander, que evidentemente conoció a todos los que acabamos de comentar, no era ajeno en absoluto a la cultura y al arte de la época en que le tocó vivir, especialmente en la mitad de su vida aproximadamente. Se ha documentado que apreciaba muchísimo la música de quizás el mejor compositor, y miro a mi amigo Frank, romántico alemán que ha existido, que es Franz Schubert. Apreciaba muchísimo la música de Schubert, y cuya fantasía, estoy hablando de una obra de Schubert, para piano a cuatro manos en fa menor, pues de alguna forma, que Schubert también, evidentemente era buen lector, está inspirada en la filosofía de Schelling. Creo que la mejor forma de acabar es escuchando un minuto y pico, no vamos a escuchar aquí la fantasía entera, que son casi 20 minutos, quiero recordar, minuto y pico solamente. Es una melodía relativamente conocida, diría yo, y a algunos los va a sonar seguro, con total seguridad, de esta fantasía. Está tocada, porque todo hay que decirlo, de dónde se saca todo, está tocada por dos hermanos, o sea, cuatro manos, es decir, hay dos personas que tienen que tocar, los hermanos Tellez, que son naturales de Vélez, Málaga, que bueno, han conseguido cierta fama, creo, son muy buenos músicos, han estudiado en la Escuela de Música Reina Sofía de Madrid, y lo tocan realmente, como yo le comenté a mi amigo Frank, que es el que me ha proporcionado, en este caso, el MP3 que vamos a ver ahora, pues lo tocan con una delicadeza realmente tremenda. Yo he escuchado varias versiones y aquí se nota una delicadeza que no había escuchado nunca. Si me permitís solamente unos segundos, a ver cómo pongo yo esto. Sí, aquí está. Esto no da mucho decir los altavoces. Algunos habrán visto estos altavoces que hacen ahí. Pues un minuto y medio, si estamos todos callados, que evidentemente... Perdón, es aquí.
Bueno, creo que es suficiente. Muchas gracias. Ahí está sonando. Sí, un poquito más. Muy bonito. Abrimos el coro. Bueno, Humboldt también estuvo en Nueva Zelanda También tuve Nueva Zelanda. y tiene dedicado ahí un glaciar que En tiene el Australia nombre- sí sabía que tuve. Pues en Nueva Zelanda hay un glaciar que es el glaciar Franz Josef, que está dedicado a Francisco José I, el que asesinaron en Sarajevo y tal. Está por ahí. Y allí hay una placa. Humboldt estuvo por aquí investigando la fauna y la flora Viene de allí. de esa zona. Por eso. No sabía, lo de Australia sí sabía que lo visitaba. Sí, pues Pero también, Nueva Zelanda- vamos, a mí me sorprendió también, Sí. pero como lo tenemos fresco del año que estamos celebrando aquí. Gracias. Oye, yo quería preguntarte, has dicho muy bien toda la influencia de Sigmund en Alexander von Humboldt, pero Humboldt cuando viene del viaje, no sé, va a Alemania, sino que se va a París. Y me gustaría si has estudiado un poquito también toda la influencia que tiene en París, y ahí publica todos los libros de viaje, cuadros de la naturaleza, Tomó París efectivamente como la ciudad donde se asentó para la escritura, sobre todo. Sí, sí, y lo publicaba en francés. Sí, sí. Porque el libro está publicado originariamente en francés. Sí. No en la última parte, no Cosmos, que ya publicó en alemán, pero lo demás publicó en francés. Sí. ¿Cuál es la influencia de la...? Porque ahí estaría con toda la cultura francesa de finales del 19, perdón, del 18 y principios del 19. Bueno, no he leído mucho sobre eso, Ignacio. Lo que sí me consta es que Lamarck, que lo he nombrado al principio de la charla, Lamarck realmente le influyó muchísimo. Le influyó muchísimo. El libro que escribió Lamarck, que está en francés, es un texto, me refiero al título, es largo. Yo sería imposible de reproducirlo ahora. En la historia tiene varias palabras, no sé si tú lo recuerdas, Ignacio, pero ese texto en concreto le influyó muchísimo a Alexander, porque realmente, aunque es un texto donde pone en evidencia la separación o el nacimiento de la biología, vamos a decirlo, realmente es donde nace la biología, pero también influye notablemente en la ciencia química, sin lugar a dudas, ¿no? De hecho, lo he dicho antes, como de alguna forma hablamos de lo inorgánico, lo orgánico, etcétera, etcétera. Pero quizá, tampoco he leído todo sobre él, muchísimo menos, pero quizá yo lo he tomado siempre que su estancia en París, que fue larga además, fue como el sitio donde realmente se asentó para escribir, fundamentalmente. Obviamente que era muy inteligente, no era ajeno a todo lo que estaba ocurriendo a nivel científico, a nivel cultural y a nivel filosófico, pero la filosofía alemana es la que realmente le influyó a él. Y ya que me está preguntando Ignacio, y lo tenía por aquí medio apuntado, creo que hay que hacer mención, sobre todo por la que no vinisteis, aunque casi todos vinisteis, estoy recordando, a tu charla hace un mes y pico, o 2 meses, pues creo que lo que sí es verdad que no está tan documentado, desgraciadamente para nosotros, es la obra que muchos españoles que de alguna forma estuvieron en Sudamérica, estoy hablando de la conquista, no quiero emplear otro nombre, porque se me ocurre otro, sudamericana, pues influyeron notablemente en Humboldt, mucho más de lo que se dice, muchísimo más que lo que se dice y de lo que creo que habría que hacerle honor, por supuesto, a esos autores españoles, como José Acosta, que tú lo mencionaste hace 2 meses, me he leído algo sobre él, creo que la obra es fantástica, es como también algo anterior, creo que se llama Pedro de ya no como es, disculpadme, lo tengo aquí anotado. No, se llama Pedro de Medina, perdón. Pedro de Medina, que era un navegante, es anterior, creo que a José del siglo XVI, quiero recordar, etcétera, donde realmente hace también una labor con una metodología que Humboldt era la que utilizaba. Yo creo que lo que nos ha faltado, y estoy hablando de español en este caso, es saber publicitar, en el buen sentido de la palabra, saber darle el cuerpo que realmente ha tenido obras de jesuitas españoles, como tú marcaste aquel día de una forma mucho más modesta que yo lo estoy diciendo. Habría que de alguna forma tenerla mucho más presente, y de otros evidentemente, cartógrafos, navegadores, etc. Fue una obra fantástica.
Si eso lo hubiesen tenido realmente los alemanes como tal, habría libros y libros y libros, como tú dices, sacando escritos sobre todo esto. Pero creo que es algo que teníamos que tener presente y hacerle justicia, sencillamente hacerle justicia. Efectivamente, Humboldt era realmente un tipo excepcional, inteligente y demás, pero utilizaba metodologías que algunas veces estaban ya de alguna forma hechas. No, a todas las cualidades excepcionales que has comentado, yo creo que, y en el sentido un poco que ha derivado ahora mismo, esta cuestión del uso de fuentes iniciales, ¿no? Todos estos personajes, es la gran habilidad diplomática que Humboldt tuvo, porque claro, la encomienda que tenía ni siquiera era de lo que podríamos decir lo público, el Estado. En esos recorridos que hizo ruta, él se iba agenciando y sabía perfectamente, empleando un contacto, a quién se tenía que dirigir, a quién se le tenía que autorizar, qué recursos le quería pedir, porque estamos hablando de extensísimos territorios. No había internet, ni había nada. No, al decirlo. Y las cartas duraban semanas, ¿no? Sin embargo, a mí siempre, quizás porque en algunos casos he podido leer leyes directas, siempre me ha asombrado, ¿no? Sí. No sé, lo desconozco, si está eso ampliamente estudiado, ¿no? De sus capacidades. Yo creo que no. He mirado muchos artículos, algunos, la mayoría de ellos por aquí, ¿no? Por las redes, por internet, evidentemente los libros que he indicado y demás, y no creo que estén muy documentados. Yo creo que falta por escribir. Los libros de Andrea Wolf, no sé si lo has leído, no dicen prácticamente nada, no dicen prácticamente nada. Abundo mucho en los perfiles psicológicos, sobre todo, lo sabes, si lo has leído, de todos los autores prácticamente que he mencionado y otros muchos, ¿no? Que salen a colación, ¿no? Pero eso que estás comentando, no. Y yo creo que es un vacío, como el gran vacío de poner en su punto justo la obra a la que he aludido antes, que Ignacio nos contó hace un mes y pico, ¿te acuerdas? Pues tú estuviste. Claro, no, en las vidas no. Pero claro, es que es fundamental, es algo que tú has comentado y sí, lo agradezco por la parte de humanidades. Lo que tú has comentado, toda persona es hijo de su tiempo, es lo que habitualmente se dice, analizar los contextos históricos, si no, no se puede entender nada. Pero en este sentido, Humboldt o su equipo era muy buen conocedor de toda la situación política cambiante, tanto en Europa, que la fractura del antiguo régimen y en el transnacional, pero de lo que estaba pasando en América también. Y con respecto al uso de la información previa sobre los jesuitas, Humboldt consultó y pidió consultar los archivos de los jesuitas, temporalidades ya, la Junta de... O sea, que sabía muy bien también dónde tenía que ir y qué pedir. No se alimentó solo de estos debates, de los diálogos, de la consulta, sino de fuentes primarias que los jesuitas, bueno, pues se les había también, digamos, secuestrado, era la palabra que empleaba. O sea, que también en ese sentido me parece admirable. En un mundo tan extenso, ir a una localidad y saber, al otro lado del mundo, no me refiero a Europa, y saber qué archivos existían. Con otro concepto de tiempo, que los tiempos que tenemos hoy es todo muy rápido, pero aquella todo era lento, ¿no? Y no solamente lento, sino cómo se llegaba a saber qué es lo que había. Sí, solamente una cosita y ahora también Ernesto quiere decir algo aquí al fondo. Y Federico. Sí, solamente una cosita, perdóname, es que se me ha ocurrido a raíz de lo que tú has dicho. Vamos a ver, se me ha olvidado decir, bueno, no se me ha olvidado, decir que esos años del Círculo de Jena fueron 7 años, en realidad. En el sentido político, en el sentido geopolítico, había una guerra tremenda en Alemania. Las tropas de Napoleón estaban a kilómetros de distancia. Y el Círculo de Jena trabajaba, vivía y se agobiaba oyendo los cañonazos diariamente, prácticamente. Es decir, era una situación nada bucólica, nada que ellos no estaban pensando todo el día, y todo, no, en absoluto. Era una situación realmente con una presión, y diría que psicológica tremenda tenían que tener, ¿no? Y iban para arriba, para abajo en ese plano, ¿no? Lo cual a mí me lo hace más admirable todavía, que os diga, ¿no? Absolutamente admirable, ¿no? Ignacio. A propósito de lo que decía, es que Mariano de Urquijo le concedió a Humboldt, que cuando él viene a España,
una especie de salvoconducto para poder entrar en todos los archivos de los virreinatos, auditorías y entonces de toda Hispanoamérica. Y entonces él llevó ahí, pues se enriqueció muchísimo. Claro. Y además él lo confiesa, porque Humboldt, eso sí que tiene. Es un hombre que era exactísimo en sus citas. Lee cualquier libro de viaje y está continuamente citando a todas las citas anteriores. Y está plagada de españoles. Lo que hay ahí, como tú decías anteriormente, que esto sí valía la pena para hacer tesis doctorales y todo. Sí, sin duda. A veces dices, Sin duda. porque No para nosotros, que somos, No está- estamos no está- acordados, nos faltaba, no está explotado. ya. Ahí hay una cosa que no está explotado, el campo completamente libre. Sí. A ver, estaba Ernesto, perdona. Hay ahora- tres biografías en España de una es la de Michel de Cerval, que es un inglés, otra es la que acabas de poner de Woolf, y para esas no existimos los españoles. No. Ya, Pero efectivamente. sin duda la mejor, Totalmente, claro, y totalmente. lo siento porque es mi primo, pero es la de Joaquín Fernández Pérez, que está en editorial Nibola, que ha desaparecido. Esa Tienes es la razón. mejor, con mucha diferencia. Las 1000 y pico páginas de los dos libros de Woolf no dicen prácticamente nada. La No dice nada. toda la estancia en España, que fueron 6 o 7 meses, casi 8 meses, que estuvo aquí hasta que le dieron el salvoconducto que por otra parte se lo dio Urquijo, que era el amante de la reina María Luisa, la mujer de Carlos IV, y por influencia del embajador de Sajonia, que era hermano de un amigo que él conoció en Esa Freire. estaba en la exposición, ¿no? Sí, claro. Es que en la exposición nuestra, la base fue el libro este. Ujú. Entonces, gracias a eso consiguió el salvoconducto, ¿no? El Urquijo este que he citado, ¿no? Pero es que además él tenía ya mucha relación con los hermanos Eluyar, que los había conocido en Químicos. Freiberg, Bueno, los era químicos ingeniero, de obviamente. Wolframio, ¿no? Es decir, que tenía mucha relación. Pero además, una vez que le dieron el salvoconducto, se le proporcionó todos los libros de exploradores y de científicos, incluidos algunos de estos de los hermanos estos de Ignacio. Yo me suelo referir a Ignacio de Loyola como el siniestro Ignacio. Mucho mejor. Entonces, toda la cartografía que existía, de mapas portuarios de todo tipo, la estuvieron, tanto él como Aimé Bonpland, estuvieron en Madrid revisándola. Es decir, que cuando llegaron aquí tenían muchísimo conocimiento de aquello. Es decir, que no es en la Biblioteca Nacional, en los archivos navales, etcétera, No, etcétera. todo Es eso decir, no que iba ya... existía, eso no existía así. ¿Eh? Eso no existía así. No, allí Esas había- habilidades no existían así. La habilidad es que le dan el salvoconducto y él ya, digámoslo popularmente, se busca la vida en cada lugar con las autoridades locales y averigua qué archivos locales tiene que consultar. Porque tener la información en Europa era una práctica usual. Todo el mundo se sabía mover por las grandes bibliotecas. Yo veo la Él, por ejemplo, una de las bibliotecas que visita y donde se encuentra muchísima información es se puede considerar la mejor biblioteca de historia natural que la que tenía Celestino Mutis. Y esa, Celestino Mutis se la pone a su disposición. Para mí era Pero ya desde Madrid Sí, pero- había consultado todos los libros y toda la cartografía que existía aquí. Es decir, que sabía ya bastante. Bueno, de hecho, su hermano también vino por España. El primer mapa de distribución del euskera lo hizo su hermano, Virgen. Sí, precisamente te iba a preguntar por Guillermo, el hermano, porque siempre me ha llamado la atención y te lo pregunto a ti ahora, el interés de esta familia por España, ¿no? Porque Alexander se podía explicar porque les estaba muy interesado en el Nuevo Mundo, ¿no? Pero el interés de Guillermo fue exclusivamente, parece, España, ¿no? Que se la recorrió de arriba abajo hasta Canarias. Sí. Y luego otro comentario que quería yo hacerte, tú has hecho un paseo precioso por lo que puede ser seguramente la edad de oro del pensamiento
siglo alemán, ¿no? Como hubo una edad de oro del siglo de oro español, un par de siglos casi antes, ¿no? Que dejó la picaresca y la del siglo de oro alemán dejó el idealismo, ¿no? Un idealismo que tuvo después un hijo monstruoso que se llamó nacionalsocialismo, que destruyó el mundo, ¿no? No estoy yo achacándole a Humboldt esta coincidencia, ¿no? Pero sí que hay que tener cuidado con los fantasmas, ¿no? Porque las cosas no ocurren por casualidad, ¿no? Y el idealismo alemán tuvo un hijo monstruoso, ¿no? No sé qué quiero decir con esto, pero sí que me vacuno frente al entusiasmo, ¿no? Pero la pregunta era sobre el hermano. Sí, yo el hermano no he leído tanto como comprenderás sobre él, ¿no? De todas formas, estoy recordando, sí sé que vino a España, eso sí lo sé, y tú el otro día, en la relación que tenemos en el WhatsApp, vamos a decirlo claramente, de nuestra academia, indicaste algo de sitio concreto, Córdoba, ¿no? Por ejemplo, que visitó Córdoba, ¿no? Y posiblemente Cabra. Y posiblemente Cabra. Sí. Es una licencia literaria, insisto, porque hay alguien en la academia que me iba a cortar porque la imaginación... Pero no está documentado. Y no cita a nadie, ¿eh? No está documentado, ¿no? Lo de Cabra no, es una imaginación mía. Pero lo de Córdoba es rigurosamente cierto. Pero todo lo que ocurre en Córdoba es por En Cabra como no va a ir, ¿no? El hecho que defiende. el Lector tiene... Vizcaya, Guipúzcoa, Álava y Navarra se la pateó. Porque de hecho, el mapa, yo conozco el mapa delimita perfectamente en qué pueblos se seguía hablando euskera, en cuáles no, y esto lo tiene, es decir, que es un trabajo muy considerable. Era filólogo, ¿no? Yo no sé en otros lugares de España lo que hizo, pero desde luego en el País Vasco es un trabajo que se cita muchísimo. Sí, Miguel Ángel quería decir algo. No le voy a comentar que celebrando los factos del 300 aniversario del fallecimiento de Humboldt, pues se inició una iniciativa internacional promovida por los gobiernos de Alemania y de México para reivindicar la figura de Humboldt, y ahí queda algo que significa una fuente a la que poder acudir, que es continua fuente de novedades sobre Humboldt. Hay una revista que se llama Estudia Humboldtiana, que se dedica exclusivamente a estudiar la obra de Humboldt. Y también hay que señalar pues, que en España la persona que ha hecho la labor más destacada en reivindicar la figura de Humboldt y las relaciones de Humboldt con personajes españoles, pues es un profesor de investigación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Museo Nacional de Historia Natural, que lleva muchos años escribiendo artículos, publicando libros y dirigiendo tesis doctorales alrededor de la figura y la obra de Alexander von Humboldt. ¿Cómo se llama? Muy bien. No me acuerdo el nombre. No me lo dicho. Con él trabaja una chica que es una alemana, pero que trabaja también del Consejo, Sandra Ribok. Y publican mucho juntos. Y el otro se llama, se me ha olvidado bien el nombre, pero Sandra Ribok. Sobre quería decir una cosa. No, pero también yo desconozco por qué vino Wilhelm aquí a España, pero no olvidemos esos contextos históricos que también, no olvidemos que España, igual que Italia, eran los países que esta burguesía que buscaban otro interés, era su viaje. No olvidemos que Goethe hace su libro magnífico, El viaje a Italia. En ese sentido, España, su reino, porque todavía no era así, eran lugares, era el oriente más cercano que tienen los europeos. En esos contextos tenemos que ver estas visitas para investigar, inspeccionar. Igual que los románticos ingleses, Grecia e Italia. Y a la misma España. Italia O a Grecia, eran los tres países donde el oriente estaba más cercano. Y no olvidemos que es la época de los nacionalismos. Entonces, todo el mundo, no lo sé, es una hipótesis nada más. Es que había 20 millones de kilómetros cuadrados que dependían del rey de España. Y entonces, claro, si no es América, Pero España, es decir, que México tenía aproximadamente 5 millones de kilómetros cuadrados.
y bueno, y luego también había sido la Florida, ¿no? De hecho, la Florida se llama así porque llegaron el domingo de resurrección, de Ponce de León. Pero es que además, América del Norte, o sea, Estados Unidos, era muy poca cosa. Lo que pasa es que él alentó las independencias de los países suramericanos. Y entonces en México lo adoran. A pesar de lo cual, cuando estuvo visitando al presidente de Estados Unidos, Washington, que era un esclavista, es decir, que bastante poco presentable en ese sentido, le pidió muchísima información porque los norteamericanos de entonces, que eran, me parece que eran los 16, esos 17, llegaban a 20 estados todavía, pues le pidió muchísima información de México que ellos no tenían. Porque la pretensión de Estados Unidos era desde el principio apoderarse el máximo posible de México. Y dio resultados. Y ahora siguen con el burro ese que hay, ¿no? Aprovechando que Venezuela pasa. Muchas gracias, Antonio. Realmente ha sido impresionante y podemos decir que transversalidad y visión holística en estado puro. Pues nada, un pequeño recuerdito de la academia.